Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Mi corazón encuentra paz. Por una senda estrecha andaba yo, ahí a un extraño vi, la carga que llevaba me mostró, era una cruz que conocí. Ven, trae tu cruz y sígueme, oí tu tierna voz llamar, negarlo nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. Clame al Señor Jesús y Él me habló, sus manos lastimadas vi, las huellas del desprecio que Él sufrió por redimirme a mí. Ven, trae tu cruz y sígueme, oí su tierna voz llamar, negarlo nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. Tu cruz permíteme cargar, hablé, y otra cruz me señaló, la misma que con miedo deseché, cuando antes Él me la ofreció. Ven, trae tu cruz y sígueme, oí tu tierna voz llamar, negarlo nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. La senda sigo que su fin tendrá, en gloria eterna, paz y amor, todo por la cruz corona me dará, mi guía fiel, mi salvador. Ven, trae tu cruz y sígueme, oí tu tierna voz llamar, negarlo nunca puedo a quien por mí su vida quiso dar. Un día Cristo volverá, es la promesa del Señor, tal como fue así vendrá, y su pueblo ha de ver al Salvador. Muy pronto sí Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo, ve la gloria del Rey vendrá, los suyos arrebatará. Los mensajeros del Señor anuncian que Jesús vendrá, señales hay alrededor, Él vendrá y a los suyos lleva.
su iglesia esperando está y aclamará con gozo a su Señor. Muy pronto sí Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Veladora del Rey vendrá, los suyos arrebatará. Bienvenido Rey Jesús, tus hijos te esperan ya. Muy pronto han de ver la luz y gozar de tu presencia siempre allá. Muy pronto sí Jesús vendrá y alegre le verá su pueblo. Vela llorar del Rey vendrá, los suyos arrebatará. Muy buenas noches, estimados hermanos. Qué privilegio es para mí en lo personal poder nuevamente llevar este mensaje de la palabra del Señor. Debemos de tomar en cuenta de que la palabra es siempre la que nos alimenta a nuestro corazón y nos anima para seguir adelante. Así que les saludo en el nombre del Señor, esperando que estén gozando de una buena salud física, pero también que estén gozando de una buena salud espiritual, que es lo mejor que hay. Así que tenemos el tiempo para compartir juntos un momento de la palabra del Señor. Saludos a los hermanos de la iglesia Monte Bazán, central de la cabecera departamental de Sololá. Es todo mi deseo que puedan ustedes estar pues con ese deseo de seguir oyendo la palabra de Dios. La verdad es que nos hemos separado ya por un buen tiempo y no sabemos cuánto tiempo más vamos a estar sin poder venir a la iglesia. Pero que a través de este medio podamos mantener esa comunión, ¿verdad? Lo que buscamos, hermanos, es en todo llenar nuestro corazón de esta hermosa palabra del Señor. Yo espero que se cumpla este cometido en poder ser útil, ser muy de provecho para la vida espiritual, ¿verdad? No importando, hermanos, la situación que estemos viviendo. Queremos mantener esta armonía a través de la palabra. Si a usted le place, si a usted le parece, pues también puede mantener esa comunión con nosotros a través de la palabra bendita de Dios. Pues antes de abrir la Sagrada Escritura en esta ocasión, hermanos, quiero que oremos un momento pidiendo al Señor bendiga la palabra en nuestros corazones. Padre y buen Dios, que estás en el trono de tu gloria, en esta hora de la noche, Señor, una vez más, te damos infinitas gracias como iglesia Monte Bazán. El deseo, Señor, es siempre llevar un mensaje tuyo. El deseo siempre es fortalecernos a través de tu palabra. Bendice a los hermanos que están conectados para poder escuchar tu palabra, y los hermanos que no lo pueden hacer por alguna razón, Padre bueno, te pedimos que también, Señor, permitas que tu palabra pueda tener lugar en el corazón de cada uno. Oramos en esta hora pidiendo bendición por tu palabra antes de leerla, y que también, Señor, como programa especial de jueves, pueda ayudarnos, pueda instruirnos, porque es lo que deseamos. Oramos suplicando estas cosas, orando por todo nuestro departamento de Sololá, por los diferentes departamentos del país, por nuestras autoridades, Señor, por los que han tenido esta dificultad de la salud, que tú estés con ellos en este momento,
Pedimos, Señor, guardes a la iglesia Monte Bazán, que tú bendigas a cada uno por nombre, sabiendo, Señor, de que nada hay imposible para ti. Te damos gracias, oramos con todo nuestro corazón, pidiendo, Padre, que los hermanos en sus diferentes hogares puedan también mantener esta comunión contigo. Oramos en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Después de haber orado, hermanos, vamos a tener entonces la oportunidad de leer la palabra de nuestro Dios. A lo cual quiero invitarlos, hermanos, a que podamos ir juntos a un pasaje de la palabra de Dios. Los temas relacionados con el Apocalipsis vamos a dejarlo reservado para los domingos en la mañana, que es específicamente la escuela bíblica dominical. Entonces, entre semana vamos a estar dando temas diversos. Y en esta ocasión pues quiero invitarlos a que escuchen o que lean conmigo, si les es posible, el capítulo 3 de la carta que se envió a los hebreos. La carta a los hebreos, capítulo 3. Quiero leer unos versículos allí, del versículo 1 al versículo 6. 6 versículos quiero compartir con ustedes en esta ocasión, esperando sea clara la lectura y la comprensión de la palabra de Dios. La Santa Escritura dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aleluya. Qué buena es la palabra de Dios, hermanos. Qué bendición, qué frescura puede traer a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y bueno, ya nosotros, hermanos, tenemos en la carta a los hebreos una serie de exhortaciones que se le da a la iglesia en ese tiempo. Estaban en un tiempo en que había mucha demanda de acercamiento al Señor debido a las situaciones que pasaban. Algunos estaban perdiendo el amor por Cristo, algunos estaban perdiendo la fe, estaban perdiendo, hermanos, el servicio y todo lo demás. Pero yo quisiera, hermanos, que en esta ocasión, así de manera clara y sencilla, miremos algunos aspectos que están relacionados con los resultados de los atractivos humanos. Eso quiero yo compartirles en esta ocasión, hermanos, los resultados de los atractivos humanos. Hay cosas, si usted me permite, hermano, decir, que atraen. Hay cosas que roban nuestra atención. Hay cosas, hermanos, que muchas veces nosotros no esperamos que baje nuestra fuerza espiritual. Pero de hecho, hermanos, hay cosas en la vida que resultan como atractivos, como medios o formas, diría yo, de que dejamos nosotros de servir al Señor por las cosas que nos atraen. Bueno, así de manera sencilla yo diría, hermanos, que uno de los atractivos es el seguir la adquisición de bienes. Es algo que alguien puede decir, es que necesito dinero. Y la verdad, hermanos, el dinero es indispensable, aunque no hace feliz a alguien,
no nos hace feliz el dinero, sin embargo nos es muy necesario y muy valioso. Pero el seguir los bienes, hermanos, puede ser un atractivo para que nosotros dejemos de buscar al Señor. También, hermanos, la búsqueda de la fama, la búsqueda de las cosas que nos traigan renombre, qué sé yo, hermanos, también en busca de la religión. Esas cosas nos atraen muchas veces y nos ciegan la visión para servir directamente a nuestro Dios. En esta ocasión, hermanos, yo quiero hacer una lista de algunas cosas que pueden, hermanos, robarnos el deseo de servir al Señor, de vivir para Dios. Por eso lo que hoy vamos a ver, hermanos, son lo que resulta cuando ponemos nuestra mirada en los atractivos de la tierra. Una de las cosas que menciona la carta por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, es que cuando nosotros seguimos las cosas que tienen que ver con la tierra, con las cosas del mundo, digamos, y que nuestro corazón, hermanos, comienza a sentir ese anhelo por estas cosas particulares de la vida, entonces podemos nosotros, hermanos, perder esa firmeza de la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ese era uno de los peligros, hermanos, que el autor de la carta a los Hebreos o el Espíritu Santo mismo veía en la vida de los hermanos. A tal grado, hermanos, que él tiene que exhortarles a no perder la firmeza en la confianza y en la gloria de la esperanza de los hijos del Señor. Cuando nosotros, hermanos, miramos aquí al apóstol, al autor de la carta, está muy preocupado por lo que estaba ocurriendo en la vida de los hermanos de ese tiempo. Y la palabra de Dios nos seguirá exhortando, nos seguirá diciendo cuál debe ser nuestra mirada hoy para nosotros los cristianos. Dice el versículo 6, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cuando nosotros, hermanos, al igual que los hermanos de aquel momento, tenemos otras cosas como prioritarias en nuestra vida. Entonces la palabra de Dios dice que podríamos perder esa confianza y el gloriarnos en la esperanza. La esperanza que Dios nos ha dado a nosotros los cristianos es una esperanza gloriosa, es una esperanza de vida, la cual debemos aferrarnos a ella, la cual debemos tener suficiente confianza de que debemos nosotros de tomarla con mucha seguridad y con mucha veracidad y confianza. Por eso el autor a la carta exhorta a los hermanos de que se mantengan firmes hasta el fin en la confianza y el gloriarse en la esperanza. Hermanos, cuando se habla de gloriarse en la esperanza, tiene que ver con el deseo, el anhelo, el que ese sea nuestra principal razón en nuestra vida. En ningún momento, hermanos, la Biblia va a decirnos que nos quedemos en nuestra casa, pero sin hacer nada en lo espiritual. En ningún momento la Biblia, hermano, nos va a decir que estamos bien así como estamos y nos estamos enfriando en nuestra vida cristiana. Al contrario, la Biblia nos anima. La Biblia nos dice cuál cosa es importante para nosotros. Por esa razón, hermanos, hay resultados muy tristes cuando seguimos los impulsos de nuestra carne, cuando seguimos los atractivos humanos. Y una de las cosas que miramos en la palabra del Señor es que podríamos perder firmeza en la confianza y en el gloriarnos de la esperanza que tenemos. Quiera el Señor, hermanos, que no sea así, sino que nosotros también podamos tener siempre esa efervescencia. Hace un momento o algunos días o en una de las grabaciones que se hicieron, hicimos mención acerca de la iglesia de la Odisea. Tal vez usted recuerda, hermano,
pero allí hay una fuerte exhortación para la iglesia. Y es que la iglesia, hermanos, había llegado a un estado de tibieza espiritual. El Señor le dice claramente: por cuanto no eres frío ni caliente. Entonces, esta parte, hermanos, de la carta a los de la Odisea nos deja ver de que al Señor no le gusta que nosotros estemos en un estado de neutralidad, en un estado de ambigüedad espiritual, sino que definamos. Él no quiere que seamos fríos. Serán fríos los que todavía no tienen a Cristo en su corazón, con que no tienen esa esperanza de vida eterna. Pero Él quiere vernos efervescentes, nos quiere ver activos, nos quiere ver siempre pues haciendo lo mejor y lo más valioso para la vida de la vida eterna. Por eso la palabra del Señor, hermanos, nos recuerda que si nosotros tenemos como fin los atractivos de esta tierra, podríamos perder esta firmeza en la confianza y el gloriarnos en la esperanza de Dios. También, hermanos, en el versículo 11 de este capítulo 3 de la carta a los Hebreos, hay algo que es importante también notar. La palabra del Señor nos recuerda y dice, hermanos: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Cuando nosotros pensamos en la palabra reposo, hermanos, luego nuestra mente va a los israelitas. El Señor prometió a los israelitas llevarlos a un lugar de descanso, a un lugar de reposo. Ahí estarían ellos, en Canaán, que es la tierra prometida, que era el lugar que estaba prometido para ellos. Y en efecto, el Señor les dio, el Señor les concedió ese privilegio de estar en la tierra prometida. Ese lugar era el lugar de reposo, era el lugar del descanso. Pero también, hermanos, usted recuerda que un poquito más atrás, el Señor seleccionó el día sábado como el día de reposo. La palabra, hermanos, acá que tiene que ver con el reposo, está hablando, hermanos, de un descanso espiritual que Él daría. Esa era la finalidad el propósito del reposo del sábado, como también el propósito del reposo que Dios estaba dando al pueblo de Israel al concederles el acceso a la tierra prometida. Pero desgraciadamente, si me permiten, hermanos, esta forma de decirlo, es que ellos, con su manera de vivir, perdieron ese descanso, perdieron esa paz, esa tranquilidad que el Señor había prometido darles, por la desobediencia, por muchas cosas que ocurrieron en sus vidas. Y ahora, hermanos, en la vida del cristiano, el Señor es su reposo. Usted recuerda que el mismo Señor Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora, hermanos, no es el sábado el día de reposo. Ahora no es Canaán el lugar del reposo. Ahora es Cristo que nos da el descanso. Cristo es el que nos da el reposo. Podemos descansar en Él, podemos reposar en Él, podemos nosotros sentir calma. Usted recuerda, hermanos, que cuando iban en la travesía en el mar de Galilea, aquella tormenta que azotó la barca y aquel miedo que entró a los 12 discípulos que iban allí, hermanos, esa tormenta amenazaba con destruir la barca y acabar con todos los que iban ahí. Cuando el Señor, hermanos, está en la barca, cuando el Señor, hermanos, se da cuenta de lo que ocurría, hermanos, dio la orden para que calmara la tempestad, para que calmaran los vientos y para que llegara la bonanza. De igual manera, hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo, cuando estamos en Él, no importa lo que estamos viviendo, no importa, hermanos, las cosas que puedan venir a nuestra vida, en Cristo está el descanso, en Cristo está el reposo.
En Él nosotros lo tenemos todo y esa es nuestra seguridad. Y no debemos de perder ese reposo, ese descanso. Hay una palabra, hermanos, que le dice Dios a su pueblo en esta parte y dice: no entrarán en mi reposo. ¿Cuál es la razón por la cual se les niega a ellos ese descanso, ese reposo? ¿Cuál era la razón, hermanos, por la que ellos no disfrutaron de ese completo reposo? Por las cosas que yo estoy mencionando, hermanos, y que ellos pusieron sus ojos en las cosas de esta tierra. El peligro, hermanos, está cuando los cristianos comienzan a ver las cosas de la tierra más que las cosas del cielo. Por eso, hermanos, Colosenses capítulo 3 y versículo 1 siempre nos va a exhortar de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba y no las de la tierra, porque las cosas de la tierra perecen, pero las cosas del cielo perduran y son eternas. Hermanos, la Biblia aquí también a nosotros nos recuerda que el Señor quiere darnos ese descanso, esa tranquilidad, esa paz, ese reposo, en otras palabras. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos como atractivos las cosas de la tierra, los resultados son esos: la pérdida de la paz. Y, hermanos, comenzamos a sentirnos ansiosos, comenzamos a sentirnos que no podemos con las situaciones de la vida. Podemos descansar plena y absolutamente en Él. ¿Qué le parece, hermano? Estoy diciéndoles algo que es importante para la vida nuestra. Nosotros tenemos la sanidad en nuestras manos. Nosotros tenemos la salud en nuestras manos. Y la Biblia dice: tan solo que nosotros podamos despreocuparnos de las cosas terrenales y estar en el Señor, la Biblia dice que de esa manera vamos a mantener esa confianza y el gloriarnos en la esperanza que tenemos, el disfrutar de esa esperanza. Pero también, hermanos, podríamos también nosotros perder hasta la calma, perder la paz y perder la tranquilidad en nuestra vida. Hermanos, permíteme que les mencione un tercer aspecto de los resultados de los atractivos humanos. Mire lo que dice, voy a leer el versículo 12, que también es de suma importancia. Dice la palabra bendita del Señor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Este es el grado más grave. Este es el punto más bajo al que puede llegar alguien que conoce a Dios, alguien que ha tenido la oportunidad de entender las Escrituras, alguien que ha tenido el privilegio de orar, alguien que ha tenido la oportunidad de compartir el mensaje de vida eterna, la palabra de Dios, y que por causa de sus enfoques, por causa de sus perspectivas, pueda llegar a un estado triste. Por eso el Señor dice en su palabra: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. El corazón del creyente puede volverse incrédulo, puede volverse, hermanos, al punto de pensar que las cosas en realidad no tienen sentido. Puede pensar, hermanos, que las cosas del cielo son un fraude. Puede llegar a pensar, hermanos, que las cosas que ha visto, ha aprendido, son en realidad algo vano, que no tienen ningún sentido para su vida. El diablo trabajará muy finamente para poderlo descarrilar y, hermanos, llegar a un grado de pensar, hermanos, de que no vale la pena seguir al Señor. Por eso, hermanos, el Señor dice en su palabra que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Quiera el Señor, hermanos, que el tiempo de distanciamiento, quiera el Señor, hermanos, que el momento que alguien esté pasando por alguna situación difícil, por alguna situación no favorable, le pueda servir como para perder esa fe, esa comunión con el Señor. La Biblia dice, hermanos, que hay peligros o hay resultados tan
digamos, hermanos, no buenos, cuando el creyente se aparta de las cosas del cielo por seguir los atractivos humanos. Puede venir también como resultado un corazón malo de incredulidad. Cuando el corazón se vuelve incrédulo, se vuelve malo. No olvidemos eso. El corazón incrédulo tiende a ser malo. Y usted sabe, hermano, que el que es experto en ser malo es nuestro enemigo número uno, que se llama Satanás. Dice la palabra de Dios: el diablo, el ladrón, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa es la razón por la cual, hermanos, el creyente debe cuidar de no llegar a un estado de ser malo. Porque el diablo lo que quiere es destruir nada más, matar y acabar con las cosas. Pero el Señor dice: mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Qué preciosa es la palabra, hermanos, cuando pensamos de que debemos de cuidar ese precioso tesoro que tenemos, que se llama la gracia bendita del Señor en nuestros corazones. Esta es la advertencia, hermanos, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Cuando el corazón, hermanos, ya deja de ser bueno, tengamos cuidado. Cuando ya no somos benevolentes, cuando ya no somos bondadosos, cuando ya no somos misericordiosos, cuando ya no somos perdonadores, cuando nosotros no tenemos ya la capacidad de perdonar, hermanos, hemos llegado a un estado lamentable de nuestra vida cristiana. Por lo tanto, la Biblia nos anima, nos exhorta, hermanos, a mantenernos en esa comunión. Qué bueno, hermanos, que la sagrada palabra del Señor nos abre el entendimiento para que podamos nosotros recordar, primero, que no tenemos por qué dar lugar a perder esta confianza y el gloriarnos en la esperanza preciosa. Por el otro lado, hermanos, no perder ese descanso, ese reposo, esa paz, esa tranquilidad que solo el Señor da. Y número 3, que nuestro corazón no llegue a un estado de incredulidad y que se vuelva malo, porque eso es posible, hermano, cuando ya no oramos, cuando ya no leemos la palabra, cuando ya no tenemos comunión con los hermanos, pueden aparecer cosas raras en nuestro carácter. Sabemos, hermanos, que han habido serios problemas entre esposo y esposa. Últimamente las noticias nos han dicho que hay informes de mujeres que han sido agredidas, de hijos que han sido maltratados. Y que no se dé eso, hermano, dentro de una familia cristiana, que ya entre en una desesperación, porque el estar encerrados, el estar pensando en el mañana, o estar pensando en muchas cosas, en el dinero también, hermano, llega al punto en que la persona se atormenta, la persona se vuelve como loca. Y, hermano, y siendo cristiano y llega a un estado de no creer la palabra, su corazón tiende a volverse malo. Le tenemos que pedir mucho al Señor, hermanos, es el consejo de Dios, de que nosotros estemos tranquilos, que no perdamos la calma, que nuestros ojos no sean puestos en las cosas que tienen que ver con cosas buenas que puede ofrecer el mundo. Le puede ofrecer dinero, le puede ofrecer fama, las lujurias, hermanos. La misma religión falsa puede ser un medio para que nosotros caigamos en situaciones de mucha calamidad espiritual. Quiera el Señor, hermanos, que no olvidemos lo que hoy el Señor está diciendo en su bendita palabra. Entonces quiero repetir este texto, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Por eso, hermanos, la carta a los hebreos es una carta dirigida a hebreos, al pueblo del Señor. Pero parece ser que este pueblo ya estaba dando pasos que no eran correctos, que no eran sanos, y que por tal motivo estaban perdiendo esas características cristianas. Bueno, hermanos,
en el versículo 17, quiero tomar el cuarto resultado y el quinto así de manera rápida, para que podamos ver y valorar, hermanos, de que no pongamos nuestro enfoque en los asuntos de la tierra. Ahí donde usted está, ahí donde usted vive, podría ser un lugar muy apropiado para estar en comunión con su Padre Celestial, porque es necesario, lo necesitamos, hermanos, y no perder ese carácter cristiano. El versículo 17 dice de esta manera: ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Aquí, hermanos, no tenemos más que una actitud disciplinaria que toma el Señor en contra de su pueblo. Por eso dice: ¿con quiénes estuvo disgustado el Señor por 40 años? Con el pueblo de Israel. Por eso estuvieron dando vueltas en el desierto y no salían de ahí, porque Dios dispuso castigarlos. Hermanos, Dios es un Dios que castiga. Dios es un Dios que disciplina. Por eso la Biblia dice, hermanos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tenemos que pensar en estas declaraciones. Y la Biblia dice: ¿con quiénes estuvo disgustado el Señor? La respuesta es: con los rebeldes, con los desobedientes, con los que no quisieron hacerse a las enseñanzas de Dios. Y no fue con los que pecaron, dice, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Cuánta gente no murió por causa de su desobediencia, por causa de su forma de vivir? Nosotros sabemos perfectamente lo que le pasó al pueblo de Israel en esas circunstancias. Así que, hermanos, la iglesia de hoy también no puede pensar de que Dios va a tolerar, de que Dios no va a hacer nada. Dios dice que al que ama disciplina y castiga al que toma por hijo. Quiera el Señor, hermanos, que nosotros miremos el otro resultado de los atractivos humanos. Es la actitud disciplinaria de nuestro Señor en contra de sus hijos. Si no queremos ser castigados, si no queremos ser lastimados por la mano de Dios, hermanos, tratemos de que nuestro enfoque sea siempre nuestro Dios. El versículo 19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿A dónde no entraron, hermanos? No entraron a la tierra de bendición, no entraron a la tierra prometida. Hermanos, no pudieron disfrutar de la leche y miel que el Señor dijo. No pudieron disfrutar de las cosas que estaban en Canaán. Era una tierra especial para el pueblo, pero su pecado detuvo esa bendición. Hermanos, si algo puede ocurrir con nuestra vida, a veces nosotros decimos: ¿por qué el Señor no me bendice? ¿Por qué el Señor no hace esto con nosotros, hermanos? Si la bendición el Señor la derrama de muchas maneras, pero a veces detiene su bendición por la causa de nuestras actitudes. Quiera el Señor, hermanos, que nosotros podamos quitar de nosotros aquellas cuestiones que podrían traernos alguna situación que comprometa nuestra vida cristiana. Así que el otro resultado, hermanos, que es el último, es la pérdida hasta cierto punto de que Dios nos esté bendiciendo como Él ha prometido hacerlo. Por eso el pueblo de Israel recibió esta palabra del Señor: si haces esto, si obedeces esto, te voy a bendecir en abundancia. Pero si te apartas de mis caminos, yo te voy a maldecir. Hermanos, no fue fácil para el pueblo de Israel, pero ellos no pudieron agradar a Dios. Entonces Dios tuvo que enviarlos cautivos a Babilonia. A los del norte los envió cautivos hacia Siria. Dios dijo: los voy a maldecir por causa de su pecado. Hermanos, que no caiga ninguna maldición sobre nuestra vida, sino que haya una bendición constante cuando nosotros, hermanos, estamos siempre dependiendo del Señor. Así que estos consejos bíblicos nos pueden ayudar y nos sostienen en tiempos de dificultad. No pensemos, hermanos, que el distanciamiento es algo que favorece a la iglesia. No pensemos, hermanos, que el estar distanciados nos va a ayudar.
no nos ayuda mucho porque estamos nosotros aislados y ninguno nos ve. Si oramos, si cantamos, si buscamos al Señor, solo el Señor sabe si las familias están orando, si están buscando la presencia de Él. Y si no ha sido así, es bueno que nos reunamos, hermanos. Busquemos un horario en la noche y hablemos con nuestro Padre Celestial. Qué bonito sería que uno como jefe de familia se convierta en el predicador de la familia en ese momento. Pero no actuemos como que si desconociéramos totalmente la palabra de Dios. Que el Señor nos dé de su gracia, que nos dé de su amor. Tratemos de estar unidos, tratemos de estar en amor, porque el que ama, dice, conoce a Dios. Y el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, que el Señor nos dé mucho amor. Y yo quiero pedir por su vida, que el Señor le bendiga en este momento. Si usted está viendo en este momento esta predicación, Dios bendiga a los que nos ven. Dios le bendiga, hermano. En realidad no estamos nosotros llevando estas meditaciones o grabando estos mensajes por una exhibición personal. No. Dios bendiga al hermano que nos ha hecho el favor de estar siempre con las grabaciones. No tenemos nosotros el equipo profesional para hacerlo. Pero hermano, ahí donde usted está, dele gracias al Señor por lo que podemos hacer, por lo que está a nuestro alcance. Y que si Él nos provee de un equipo mejor, pues la gloria sea para el Señor. Pero de ahí, hermano, lo que buscamos es que usted se mantenga en contacto con la bendita palabra de Dios. Es nuestro deseo y quiero que oremos un momento para que el Señor nos bendiga como familia. Padre y buen Dios que estás en tu trono de gloria, cerramos este momento, Señor. Gracias por este lugar, gracias por este templo, gracias por este edificio. Este edificio es tuyo, Señor, no es de nadie. Tú lo has dado a tu pueblo para que lo disfrute, para que aquí se glorifique tu nombre. Por ahora no podemos estar aquí por la situación que se vive en el país. Pero te rogamos, Señor, que no perdamos la comunión, porque la iglesia no es este edificio. La iglesia está integrada por los hermanos que oran en sus casas, que están unidos en oración. Señor, que mantengamos siempre esta unidad, esta comunión cristiana, y especialmente, Señor, con tu bendita palabra. Bendice al hermano que nos ve, el hermano que no ha perdido la comunión de la palabra. Y si alguien, Señor, pues no se edifica, te pedimos, Padre, que le ayudes para que sí pueda ser de edificación este momento de la transmisión de tu bendita palabra. Oramos en el nombre precioso y glorioso de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Dios lo bendiga, hermano.